Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno 51 para comenzar en esta tarde. Ya es la hora de comenzar, así que vamos a iniciar. Después de este canto, el hermano Andrés nos va a dirigir una oración. Y luego el hermano tiene dos cantos, hermano, por favor, para que los escojan. Así que buenas tardes, sean todos bienvenidos. Le damos las gracias a nuestro Dios, primeramente, por darnos la oportunidad y pues que estamos aquí presentes, ¿verdad? Ahí ponlo. Gracias a tu mamá. Gracias. Ahorita lo pongo yo porque aquí me voy a leer la parte de abajo. O si sabes cómo, pues conecta. ¿Sí va a alcanzar? No alcanzo. Siéntate, corazón. Muy bien. Bueno, nos disculpen, si pasan por aquí no se van a tropezar con el cable, tengan cuidado. Número 51 y después tenemos la primera oración. La cruz no será más pesada que la gracia que me da, y si la tormenta me espalda, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Pásale, hermano, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, bondadoso Dios, gracias Padre por pasarnos este día, un día más. Rogamos tu bendición, Padre, y pedimos tu ayuda. Suplicamos, Padre, que no te apartes de nosotros en ningún momento, que guíes a tu pueblo, Padre, que nos bendiga siempre. Ayúdanos para permanecer firmes en la fe. Bendiga todas las congregaciones que puedan estar reunidas o en sus casas, en sus hogares. Y pedimos, Padre, de esta hora que seas con cada uno de nosotros. En este momento, Señor, que bendigas al expositor, a tu siervo que responde el mensaje, Padre, y que su palabra pueda llegar a nuestras vidas, que pueda hacer el trabajo efectivo en cada uno de nosotros para fortalecernos en la fe y en el amor. Gracias, Señor, por todo. Pedimos tu bendición, pues te lo estamos suplicando, Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.
tardes, hermano. Buenas tardes. Dios les bendiga. Amén. Esta tarde poderosa. Los cristianos siempre debemos de cantarle a nuestro Dios, en las buenas y en las malas. Hace muchos años, el hermano Celestino Rivera y el hermano Adán, no, el hermano Perfecto Bernal, me invitaron a ver al hermano, ¿cómo se llama? Martínez, Feliberto Martínez, al hospital. Estaba bien malito el hermano, estaba en agonía, y yo empecé a llorar cuando llegué. ¿Y sabe qué hizo el hermano Feliberto Martínez? Empezó a cantar: dame gracias al Señor. Y yo me salí desquitado, pero bien malito, pero le estaba cantando y dándole gracias a Dios. Yo creo que nosotros debemos siempre cantarle a nuestro Dios en las buenas y en las malas, porque es muy bonito servirle a Dios cuando tenemos todo, pero cuando nos pasa algo, estamos enfermos. El apóstol Pablo dice en la Biblia que cuando estaba preso en el yugo, él ¿cómo se llama? Silas, y cantaba, y se le cantaba a Dios, y los presos les oía. Vamos a cantar Canta Buen Cristiano, porque nosotros debemos de aprender de esos grandes hombres, como el hermano Liberto Martínez y todos esos ejemplos. Número 2. Canta buen cristiano, dulce será. There
estar una vez más reunidos en esta tarde con la ayuda de nuestro Dios primeramente, y así para que podamos continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios y cumplir así con sus mandamientos. Y pues les voy a invitar a que en esta tarde meditemos por un momento, según el tiempo nos permita. Y vamos a hablar, y anteriormente habíamos estudiado un poquito en cuanto al personaje de Elías. Y algunos meses atrás hablamos de Elías el Tisbita y mencionamos varios puntos. Hablamos de Elías el hombre, hablamos de su ministerio, hablamos también de su mensaje. Y en esta tarde yo quisiera mencionar 3 puntos importantes que nos van a servir como ánimo, como exhortación, como instrucción también para que continuemos adelante en nuestra trayectoria espiritual, nuestra vida espiritual. Así es que vamos a meditar en esto. Y si ustedes recuerdan, primeramente vamos a mencionar algo ahí en el capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a comenzar con nuestra lección en esta tarde. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Si ustedes recuerdan, mencionábamos que el nombre de Elías quiere decir el Señor es mi Dios. Y brevemente vamos a leer en el versículo 1 en adelante, primero Reyes 17, 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, y decíamos que la palabra Tisbita se cree que era el nombre que se le atribuía a los moradores de aquel lugar de Galaad. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Ahora, como usted puede notar aquí, es la primera ocasión en que se nos menciona en cuanto a este personaje. Vemos la aparición de este personaje en la historia. ¿Y ante quién estaba hablando Elías? ¿Ante quién fue a mostrar, a hablar el mensaje de nuestro Dios? Bueno, vamos a retroceder en el capítulo anterior, y nos vamos a detener ahí porque ahorita vamos a leer ahí, pero ya leímos los versículos 1 y 2. Ahora note usted que en el capítulo anterior, primero de Reyes 16, de los versículos 29 en adelante, primer libro de Reyes 16, 29, solamente los versículos anteriores, dice de la siguiente manera: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Entonces estamos hablando de un profeta que fue ante un rey malvado, un rey malo que obraba muy mal. Dice, más que todos los que reinaron antes que él. Dice versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Note usted, se edifica un templo para este ídolo en Samaria, y él va y de hecho hace un altar. Dice también, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Pero note usted lo que está diciendo, que hizo más de qué, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vamos a hacer una oración, hermanos, y luego vamos a continuar con nuestra lección. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos delante de su presencia en esta hora para darle las muchas gracias por su amor y su misericordia.
darnos este hermoso privilegio de ser sus hijos y de poder reunirnos, Padre, en su nombre, para poder así continuar con estos mandamientos que usted nos ha dejado escritos en su palabra. Rogamos su bendición por todos los presentes y por nuestros hermanos y hermanas que están desde en casa mirándonos, Padre, pues, así uniéndose a esta transmisión, a este culto de adoración, y pidiéndole, Padre, su protección sobre cada uno de nosotros. Y nuestra primera petición y más primordial es que nos siga guardando, Padre, de las enfermedades, que usted sea el que siempre esté con nosotros en todo momento, y también, Padre, le suplicamos que todo lo que hagamos y digamos en esta hora sea de su agrado. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a una vez más, después de que vemos este cuadro, estamos ante un profeta que fue a hablar ante un rey y una reina malvados, o sea, malvados en extremos. Usted ya conoce las historias tanto de Acab como de Jezabel. Usted recuerda que la historia nos habla en detalle de las maldades que ellos hicieron, y Dios escogió a Elías Tisbita para que fuera a hablar en presencia de este rey. Ahora, las cosas que vamos a notar, y solamente le doy esta forma de introducción para poder dar pie a los 3 puntos que vamos a ver. Y dentro del mensaje que Elías entregó durante su ministerio, el tiempo que Dios lo utilizó, vamos a ver 3 cosas el día de hoy. Número 1, dentro del mensaje de Elías podemos aprender acerca del poder de la oración. Número 1, podemos aprender del poder de la oración. Ahora, hace un momento ya leímos ahí en el contexto, en 1 de Reyes 17, 1 y 2, que Elías habló y que dijo que no habría lluvia ni rocío, dijo él, en estos años, y usted y yo ya sabemos que fueron 3 años y medio, sino por mi palabra. Ahora, no era tanto que Elías tenía ese poder, sino que Dios estaba obrando a través de él. Entonces, número 1, lo que vamos a observar es que la oración tiene poder, y esto lo vemos a raíz del mensaje que él entregó, el mensaje que Elías entregó, y a tal grado que en el Nuevo Testamento se hace mención de las palabras de este hombre de fe. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, donde Santiago nos habla con respecto a la oración y utiliza a Elías como un ejemplo. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera, Santiago 5, 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora dice la última parte del versículo 16: la oración eficaz del justo puede mucho. Y como nota usted, aquí la palabra que escoge Santiago es justo. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué ejemplo toma Santiago para darnos? El ejemplo de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Se está hablando de su humanidad. ¿Cómo es que Elías era como usted y como yo? Sujeto a pasiones, a temores, a debilidad, desánimo, a lo que usted y yo podemos experimentar quizá en estos días. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, definitivamente que podemos ver a través del mensaje o de los mensajes que Elías predicó y que entregó ante el rey y ante otras personas, que la oración tiene poder. Y Santiago así nos explica a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tratando de animarnos para que oremos unos por otros, como ya lo dice el contexto. También exhortándonos a que usted y yo nos esforcemos en ser, como dice allí en el versículo 16 al final, para que seamos hombres justos delante de Dios, no por nuestros propios medios, sino a través de vivir una vida en santidad delante de nuestro Dios. Y cómo es que a través de Jesucristo y de su sangre usted y yo somos justificados, ¿verdad? Así es que podemos ver cómo que en los ejemplos bíblicos, aún desde el Antiguo Testamento sobre todo, ¿verdad? Podemos ver ejemplos de personas que obedecieron a Dios, que sí eran personas que tenían debilidades, que eran seres humanos como usted y como yo, pero que aún así se les considera como justos, ¿verdad?
De hecho, podemos usted y yo recordar, si regresamos allá al primer libro de Reyes, en el capítulo 18, y en los versículos 41 hasta el 45, cómo es que Dios, después de que Elías oró por lluvia, y decíamos, aquí enfatizábamos que no de una manera milagrosa, sino más bien de una manera providencial, Dios responde a la petición que se hace, ¿verdad? Primero de Reyes 18:41 nos dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Usted recuerda que este monte fue significativo en el tiempo de Elías. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Ahora, si usted lo ha leído, ¿verdad? Todos los que estuvimos en la escuela recordamos este proceso, ¿verdad? Cómo se forma la lluvia, cómo el agua sube del mar. Y dice ahí, ¿verdad?, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Entonces podemos notar, usted y yo podemos aprender acerca de los mensajes que Elías habló, que la oración tiene poder. Y es hermoso ver que nuestros hijos y nuestra familia, la congregación, nuestros hermanos, hemos a tal grado, usted y yo, dado ese valor a la oración como lo que en realidad es: una herramienta, un arma, una bendición, un medio que usted y yo utilizamos para comunicarnos con Dios y pedirle hacerle saber nuestras peticiones, ¿verdad? Pedirle por nuestras necesidades. Y no es que Dios no sepa, sino que ya dijimos, como leíamos en la mañana, Dios se enoja cuando no contamos con Él, cuando no confiamos en Él. Él quiere que contemos con Él para nuestros planes, para nuestros propósitos. Dios se place y se complace cada vez que usted y yo le hacemos saber nuestras necesidades, y desde ese momento que usted y yo nos dirigimos a Dios en oración, así como decía Jesús en su oración modelo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Ya desde ese momento usted y yo reconocemos que Dios existe, y como dice Hebreos 11:6, creemos en que Él tiene el poder para dar lo que promete, y sobre todo creemos que algún día nos va a cumplir esa promesa de vida eterna. Note usted lo que dice el salmista en el Salmo 65. Y hoy en día, aunque es una pregunta, el hecho de que creemos usted y yo que la oración tiene poder, yo sé que la respuesta es sí. Sin embargo, entendemos que la palabra de Dios así lo expresa. Dios es quien escucha nuestros ruegos, ¿verdad? Salmo 65 dice, versículos 1 y 2: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Y de ahí que usted y yo a veces le prometemos a Dios, y recuerde, como dice Eclesiastés capítulo 5, que las promesas las tenemos que cumplir, ¿verdad? Porque es preferible no prometer a prometer y no cumplir. Entonces, si prometemos, hay que cumplir. Si hacemos un voto, hay que pagarlo, ¿verdad? Por eso dice el salmista: a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. Ahora, recordemos, Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo, ¿verdad? Puede mucho. Hay que ser justos delante de Dios para que Él escuche nuestras oraciones. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y pues ya sabemos que alrededor del mundo, todas las personas, sin importar su creencia, pues la mayoría de las personas claman a Dios. Habrá algunos que clamen a otros dioses que pues ya sabemos que no son nada. Pero definitivamente que si queremos que Dios nos escuche, como dice Juan 9:31, pues tenemos que hacer el bien, ¿verdad? No ser pecadores, para que de esta manera Dios pueda oír nuestras oraciones. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también enseñó en cuanto al poder de la oración. Note usted lo que dice Marcos capítulo 11
y el versículo 24. Marcos 11, 24. Y importante que usted y yo enfaticemos el punto de la fe, de nuestra confianza en el Señor. Hay que pedir, pero hay que pedir con confianza, hay que pedir con fe. Y el Señor Jesucristo en Marcos 11, 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Creemos usted y yo en la protección de nuestro Dios aún en tiempos difíciles como estos? Creemos en su providencia, creemos que Él nos va a dar lo suficiente para que no nos falte nada en el tiempo que estamos en esta tierra. Y bueno, ¿verdad? Porque a veces decimos, es fácil, como decía el hermano hace un momento, es fácil adorar a Dios cuando todo está bien. Es fácil darle gracias a Dios cuando hay comida sobre la mesa, pero cuando no hay, le podremos agradecer a Dios también por los tiempos de escasez. Ahora sí que ahí sí se aplica el contexto de Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Aunque haya escasez, aunque no sepamos cómo le vamos a hacer el día de mañana para comer, aún debemos de confiar en Dios en ese momento, ¿verdad? Y por supuesto que, lo vuelvo a decir, cuando todo está bien es fácil decirlo, pero cuando las cosas no van bien y que nuestra familia está ahí dependiendo de nosotros y no sabemos cómo le vamos a hacer, quizás sean momentos muy duros para poder mostrar nuestra fe en esos tiempos de escasez. Primera de Juan 5, 14 y 15 nos dice, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice de la siguiente manera con respecto a la oración. Y de ahí que tenemos que enfatizar que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Dice 5:14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermanos, desde el punto de vista de la enseñanza de Elías, la exhortación de Santiago, oremos unos por otros, seamos justos, dejemos que Dios haga su parte y nosotros hagamos la nuestra. La oración tiene poder. Creemos que la oración tiene poder, hay que practicarla, practicarla con confianza, siempre depositando delante de Dios nuestra ansiedad, nuestra desesperación, nuestros temores, nuestras inseguridades, todo hay que ponerlo a los pies de nuestro Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Número 2, ¿qué más aprendemos dentro de los mensajes que Elías entregó? ¿Qué más podemos aprender? Número 2, aprendemos acerca de la providencia de Dios. No nada más que la oración tiene poder, sino acerca de la providencia de Dios. Y una vez más quiero aclarar, recuerde que la palabra providencia es algo que se debe de utilizar en lugar de que la gente a veces dice milagro. Es un milagro. Bueno, una cosa es algo sobrenatural y otra cosa es que Dios, a través de las personas, a través de lo que existe, a través de las circunstancias, nos dé lo necesario sin necesariamente hacer algo sobrenatural. Eso se llama providencia. Quiere decir, Dios, así como cuando decimos Dios proveerá. ¿Usted recuerda las palabras de Abraham? Cuando dijo Abraham, que le pregunta a su hijo, pues oye, aquí tenemos la leña, llevamos el fuego, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? ¿Y qué dijo él? Dios se proveerá, Dios va a proveer lo necesario. Y Abraham tenía tanta fe que le dijo a los siervos que se quedaron allá atrás, dijo, vamos a ir y vamos a regresar, dijo los dos. Y dice la escritura a los hebreos que él tenía la plena confianza, que Dios tenía el poder, y ahí sí estamos hablando de algo sobrenatural, ¿verdad? Pero decía, Dios tenía el poder para levantar de los muertos a su hijo, si acaso que él lo iba a sacrificar, porque él iba dispuesto a sacrificarlo. Pero bueno, hablando de la providencia, hablando de lo que Dios nos da, nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Si lo tuvo de Elías, también va a tener cuidado de nosotros. Ahora note usted lo que nos dice, y regresando ya donde comenzamos leyendo, regresando a primer libro de Reyes, capítulo 17, y no lo vamos a leer todo porque es muy extensa la historia, pero vamos a ver unos cuantos versículos. Primero de Reyes 17,
del 3 en adelante. Dice, y comenzamos a leer ahí cuando Elías va ante Acab y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego dice el versículo 2, primero de Reyes 17:2, vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Ahora note usted el cuidado de Dios. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora, por supuesto que esto fue una situación muy particular y muy especial. Dios le dijo a los cuervos, y en su orden que Dios, y decíamos, ¿cómo es que toda la naturaleza, los animales, la creación, todo se sujeta a Dios? Nosotros, los seres humanos, a veces cuestionamos, a veces estamos inconformes y a veces no seguimos lo que Dios nos pide. Pero aquí dice: apártate de aquí, vuélvete a tal lugar, vas a ir allí, vas a beber del arroyo, porque acuérdense, no iba a llover, vas a beber del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora, nos acordamos mucho de los cuervos, ¿verdad? Por los dichos que la gente ha hecho, los refranes que la gente ha hecho y dicho. Pero aquí dice Dios que Él le mandó a los cuervos que le dieran de comer. Dice el versículo 5: y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice el versículo 6, le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Se imaginan lo rico del agua? Agua corriendo de un manantial o de un ojo de agua, lo que sea, de un arroyo, dice aquí, ¿verdad? Y dice el pan y la carne. ¿De dónde lo conseguían? Dice, pues Dios les habló a ellos, ¿verdad? Se lo iban a traer. Pasados algunos días, pues no había llovido. ¿Qué tenía que suceder? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, fíjese el cuidado de Dios, hermanos, el cuidado que Dios tuvo para este hombre: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué tenía la viuda? Pues no tenía mucho, apenas tenía lo suficiente para ella y para su hijo. ¿Y cómo es que Dios iba a utilizar? Bueno, se utilizó a los cuervos, o sea, que no utilice a una persona, a una viuda. Y dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, a tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y fíjense lo triste de la situación: y nos dejemos morir. ¿Y quién fue de bendición a quién aquí, verdad? Porque pues él quería comer y ella quería pues seguir adelante y proveer para su único hijo, y siendo viuda. Pero aún así, note usted el cuidado que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Ella ya estaba para dejarse morir, ella venía, pues como vemos, con sed y con hambre. Y Elías le dijo palabras hermosas de un profeta, ¿verdad? De un hombre de Dios. ¿Qué le dijo? No tengas temor. Usted y yo tampoco debemos de tener temor. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Dice el canto que le gusta mucho, hermano Tino, que dice el canto que le gusta a la hermana Beba: ¿cómo podés estar? Triste, ¿verdad? ¿Cómo entre sombras? Sí. ¿Cómo sentirme solo? Dice el canto, ¿verdad? Y son himnos, hermanos, muy hermosos que hemos cantado. Creo en esta mañana lo cantamos, ¿verdad? No sé si fue en esta mañana, pero himnos que nos amonestan, que nos exhortan. Como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y de ahí que este día tenemos que exhortarnos unos a otros con estos himnos de ánimo para nuestra vida espiritual, hermanos, que crezcamos, que creamos, que dependamos y que no temamos del porvenir. Porque si Dios ha utilizado cuervos en el pasado, ¿qué no utilizará en el tiempo actual, hermanos?
Así es que vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Lo voy a invitar a que vaya conmigo a Mateo 6:31. Mateo 6:31 con respecto a la providencia de nuestro Dios. Mateo 6:31 en adelante dice de la siguiente manera: después de que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y le habían enseñado, Él les dijo: venid vosotros aparte a este lugar desierto. Estoy equivocado, yo me estoy leyendo en Marcos, es Mateo 6:31, discúlpame. 6:31 nos dice: no os afanéis, dice, no se preocupen, ¿verdad? La palabra afán es preocupación. No os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Note usted las necesidades del ser humano, las necesidades por las cuales salimos a trabajar todos los días, a ganar un sueldo, depender de él, a veces aguantar humillaciones, a veces aguantar ofensas, a veces aguantar trabajos pesados. ¿Por qué? Porque queremos proveer para nuestras necesidades diarias. Porque los gentiles, dice el versículo 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, fíjese lo hermoso de todo esto, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora dice el Señor Jesucristo: mas buscad primeramente, en tiempo, en orden, en importancia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas ya Dios te las va a añadir, te las va a agregar, se va a asegurar de que tú las recibas. ¿Cuándo? Hoy. Y el día de mañana, no te preocupes por el día de mañana. Lo que dice el texto: no os afanéis por el día de mañana, preocúpate por el hoy. Y además, no te preocupes, goza el día de hoy, disfruta las bendiciones del día de hoy. Ahora sí, Marcos, donde estaba leyendo yo, Marcos 10, por favor, Marcos 10, versículos 29 y 30. Marcos 10, 29 y 30. Después de que Pedro, dice el 10:28 de Marcos, Pedro le dice al Señor Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, dice el 10:28 de Marcos. Ahora sí, Jesucristo pasó por donde estaban ellos, algunos pescando, otros sentados al banco de los impuestos, otros haciendo otro tipo de actividad, pero Jesucristo los veía y les decía: ven y sígueme. Y Pedro sí, fue uno de los que dejó todo, dejó sus redes y siguió a Jesús. Dice el versículo 29, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, hablando siempre la verdad y las cosas realmente como eran, de cierto os digo que no hay ni siquiera uno, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, ¿qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Dios tiene cuidado de todos y cada uno, porque dice: ninguno que haya hecho semejante, ¿verdad? Dios lo va a desamparar. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19, y si quiere escuchar el versículo, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4:19 de Filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, no todo lo que queremos, todo lo que os falta, pero dice: conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiamos, hermanos, usted y yo, de que Dios así lo hará a su debido tiempo y en su forma. Dios va a proveer para todas nuestras necesidades, sobre todo para que estemos cerca de Él, como leíamos en la mañana, Santiago 4:8, acerquémonos a Dios. Note usted lo que dice 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. 9:8 de 2 Corintios. Y poderoso es Dios. ¿Para qué? Pues para muchas cosas, pero dice: para hacer que abunde en ustedes, en vosotros, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Qué tenemos que hacer todavía nosotros?
también tenemos que abundar ¿en qué? Para toda buena obra. Y usted ya sabe de qué está hablando el contexto, ¿verdad? De que usted y yo le damos a Dios, pero Dios a su vez nos da más. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? También dar un poco más, ¿verdad? Entonces, hermoso versículo que nos habla aquí siempre, que a veces lo leemos todo corrido, pero dice: poderoso es Dios. Y estamos hablando de un Dios que escucha la oración. Estamos hablando de un Dios que provee para todas nuestras necesidades. Acuérdense, la providencia de Dios. Una vez alguien dijo: ¿por qué estamos hablando de la divina providencia? Pues ¿quién provee? Dios. ¿Y qué es providencia? Pues es una divina providencia. A veces la gente lo refiriéndose a otras cosas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, ¿qué es? La providencia de nuestro Dios. Lo que se asegura que usted y yo tengamos todo. Dios pone los medios, Dios pone las formas, Dios a su tiempo, Dios a su modo. O sea, siempre tendremos todo lo necesario, y como dice ahí el texto, aún un poco más para que podamos compartir con los demás. Note usted lo que dice, siguiente texto, siguiente punto. No nada más dentro de los mensajes que Elías entregó. Número 1, podemos ver el poder de la oración. Número 2, la providencia de nuestro Dios. Pero número 3, la necesidad de compromiso. La necesidad de compromiso para con nuestro Dios, por supuesto. Usted recuerda que Elías, un profeta del Señor, Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, aprendemos de él, aprendemos de su historia, de su persona, aprendemos de su ministerio, aprendemos también de su mensaje. Fue un hombre que se paró frente a un rey malvado, ya lo leímos, 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y usted recuerda que el rey lo buscó, y de hecho, hasta ¿qué quería hacer con él? ¿Para qué lo andaba buscando? Pues imagínense, no había agua, se acabó el agua, se acabó la comida para el ganado, no había comida para la gente tampoco. Pues no lo quería felicitar, lo quería matar, ¿verdad? Quería acabar con él. Y por eso, cuando el rey envía a uno de los siervos y lo encuentra, le dice el siervo a Elías: es que si me estás mintiendo, me va a matar el rey, y pues te quiere matar a ti, pero si yo regreso sin ti, me va a matar a mí. Y usted recuerda la historia, ¿verdad? Cómo es que el rey estaba muy enojado con Elías, pero Elías, un fiel vocero de Dios, entregó el mensaje que tenía que entregar. Entonces Elías tenía compromiso, ¿verdad? Y hablamos aquí de la necesidad de un compromiso con nuestro Dios. Note usted lo que dice el 18, ahí mismo, Primero de Reyes 18, 21. Dice desde el versículo 18:20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, y aquí está Elías frente a un pueblo, usted sabe que en ocasiones fue rebelde, y dentro de las circunstancias de la idolatría que había ahí, con una reina malvada, un rey perverso, que habían elegido altares a uno y a otro ídolo. Aún así dice la pregunta de Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Verdad? Es un reto que le hace Elías al pueblo, ¿verdad? Le está diciendo: ¿se van a inclinar ustedes a la idolatría o van a servir a Dios? Decídense el día de hoy. ¿Hasta cuándo van a vacilar? ¿Hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? ¿Se acuerda usted que Santiago de eso habla? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Prácticamente lo que está diciendo aquí Elías: ¿hasta cuándo van a estar vacilando? ¿Van a estar jugando? Decídanse. Ahora dice: si Jehová es Dios, síganlo. Dice: seguidle. Y si Baal, pues vayan en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Se quedaron callados, no respondieron nada. Y bueno, yo creo que la respuesta era innecesaria, porque ellos estaban demostrando con su comportamiento que ellos estaban inclinados a la idolatría. Usted recuerda que allá en la primera carta de los Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que ellos se han convertido de la idolatría al Dios verdadero. Y hubo varias ocasiones en que la Biblia nos habla en cuanto a cómo es que la gente, aún hasta el mismo rey Salomón,
las mujeres de aquellos pueblos extranjeros, de aquellas naciones extranjeras, habían arrastrado a Salomón a la idolatría, a tal grado que hasta ofreció a sus hijos aquellos ídolos, ¿verdad? Pero bueno, vemos a un Elías determinado, a un Elías que sí, quizá en alguna ocasión se atemorizó, quizás se quería morir, pero vemos aquí a un Elías fiel en su compromiso con el Señor. No nada más hizo frente al rey, también le hizo frente al pueblo. En Mateo capítulo 6 y versículo 24, en los labios de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6, 24, el Señor Jesucristo también nos aclara esta situación y nos dice, Mateo 6, 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego nos hace una declaración afirmativa: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y ya lo hemos dicho, hermanos, que aunque no tengamos abundancia, aunque no tengamos mucho dinero, aunque no seamos millonarios, eso no quiere decir que a veces usted y yo no nos desviemos tratando, como dice ya 1 Timoteo capítulo 6, del 9 en adelante, ¿verdad? Donde habla de la raíz de todos los males, es el amor al dinero. O sea, no es que ya seamos ricos, sino que a veces nos queremos enriquecer. Y este fue el problema de los Efesios, allá cuando Pablo le escribe a Timoteo. Algunos se habían perdido, habían sido traspasados de muchos dolores tratando de enriquecerse, ¿verdad? Y usted y yo, como dice el Señor Jesucristo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Noten lo que nos dice también Romanos 6, 16. Ahora, en labios del apóstol Pablo, Romanos 6, 16 nos dice. Ahora voy a leer desde el 15 para que agarremos ahí el contexto. Romanos 6, 15, desde ahí comienza diciéndonos: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Dice el apóstol Pablo: en ninguna manera. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Note usted, o somos siervos del pecado o somos siervos de la justicia, pero no podemos ser de ambos. O estamos esclavizados del pecado o estamos esclavizados de nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos, en realidad nunca somos verdaderamente libres. Pero ¿qué es preferible? ¿Ser esclavo del pecado y recibir la muerte? ¿O ser esclavo de Cristo y recibir la vida eterna? ¿Verdad que así se escucha mejor? ¿Somos siervos de Cristo? La palabra es la misma, siervos, esclavos. ¿Servimos a Cristo o somos propiedad de Cristo? Pero lo hermoso de todo esto es de que Él promete darnos la vida eterna. Y la vida eterna no nada más es en calidad, no nada más es en cantidad, sino también en calidad. Es una vida excepcional que comienza desde el momento que usted y yo obedecemos el Evangelio a través del bautismo. Vayan conmigo, 1 de Juan 2.15. 1 de Juan 2.15. Y nos dice de la siguiente manera el apóstol Juan. 1 de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, o amamos al Padre o amamos al mundo. No podemos amar a los dos. O servimos al pecado o servimos a la justicia. No podemos servir a los dos. O tenemos a Dios como nuestro maestro o tenemos a las riquezas. No podemos tener a los dos. De la misma manera que podemos ver ese compromiso que tuvo Elías, usted y yo también lo debemos de tener. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, vamos a ir a esta parte final, Apocalipsis 3, 15, de la siguiente manera, Apocalipsis 3, 15.
Y bueno, del versículo 14, el mensaje es para la iglesia en la Odisea. Y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice la tristeza de la realidad de los cristianos en la Odisea. Eran tibios. O sea, no se decidían. Estaban a medias. Como decimos, ¿verdad? Con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pensando que estaban haciendo las dos cosas bien, pero las dos las estaban haciendo mal. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres ni caliente, pero ojalá fueses frío o fueras caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una expresión bastante descriptiva, bastante gráfica. ¿Qué le produciremos a Dios como cristianos tibios? Le daremos asco, y por eso dice: te voy a expulsar de mi boca, te voy a arrojar, te voy a vomitar. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, y no está aquí la realidad de las cosas, cómo es que a veces no nos damos cuenta. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que somos cuando somos tibios, cuando no nos decidimos. Estamos con que sí, estamos con que no, hoy sí, mañana no. Por tanto, dice nuestro Señor Jesucristo: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y nuestro compromiso con el Señor, ¿cómo es? ¿Necesitaremos, hermanos, renovar nuestros votos delante de Dios? Acuérdense, como leíamos ahí en el libro de los Salmos, en el 56:1, a ti se pagan los votos, Señor. Tú escuchas la oración, pero recuerde, si hacemos un voto con el Señor, si hacemos una promesa con nuestro Dios, pues hay que tener cuidado, hay que cumplirla, ¿verdad? Entonces vamos, hermanos, a concluir aquí. Recuerde que algunas de las lecciones que podemos aprender de los mensajes de Elías: el poder de la oración, la providencia de nuestro Dios y la necesidad de un compromiso. La pregunta es: ¿estamos o no estamos comprometidos con el Señor? Ahora, ¿estamos honrando ese compromiso? Le voy a pedir a mi hermano Irineo, hermano, que si por favor me puede ayudar a impartir la cena del Señor. ¿Pueden levantar la mano los que van a participar? Muy bien, mis hermanas Panitas, hermanos Mojardo. Por favor, hermanos, nos puede ayudar con impartir la cena. Oremos por el pan. Bendito Padre y gran Dios, estamos ante su presencia para pedirle una oración, una bendición por este pan sin levadura, que nos hace recordar, tener memoria de la sangre, el cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo, inmolado en la cruz por causa de nuestros pecados. Que usted nos ayude y estemos conscientes de la importancia que representa este acto en nuestras vidas diarias como cristianos. En Cristo oramos y le pedimos todo. Amén. De la misma manera, bendito Dios, le estamos pidiendo que usted bendiga este fruto de la vid, que nos hace recordar la sangre preciosa derramada en la cruz por el motivo de nuestros pecados. Estamos pidiendo que sea por toda su iglesia, que siempre participamos, que nos ayude y nos bendiga.
En Cristo oramos y le pedimos todo. Amén. Oremos por la ofrenda. Bendito Padre de Dios, de la misma manera le estamos pidiendo que usted bendiga esta ofrenda, que todos y cada uno de nosotros ya hemos apartado con anterioridad, de acuerdo al trabajo, de acuerdo a las ricas bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros sus hijos, que aunque no tengamos trabajo, pero usted nos provee del recurso para el sustento de nuestros hogares y así tener una parte para depositar para las necesidades de su iglesia en este lugar. Le pedimos que usted nos bendiga, nos siga ayudando para administrarnos, para tener un trabajo, una familia, un hogar, y que podamos nosotros seguir participando activamente en su iglesia. Le pedimos que usted bendiga a nuestros hermanos que se encargan de administrar este recurso importante para que se puedan cubrir las necesidades que se vayan presentando en su iglesia. En Cristo oramos y le pedimos todo. Amén. Vamos a entonar el himno 218, Dios cuidará de ti, y después le voy a pedir a hermano Salvador que nos dirijan palabras de oración al final, y pues después de la oración estaremos despedidos, agradeciendo la bendición de nuestro Dios en esta tarde, de que nos ha permitido estar aquí, y a cada uno de ustedes que Dios les bendiga, hermanos, y continuaremos en comunicación para las próximas reuniones. 218, Dios cuidará de ti. Nunca desmayes en tu aflicción, Dios cuidará de ti. Bajo sus alas de protección, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, con tierno amor consolador. Él cuidará de ti, Dios cuidará de ti.
y Dios les bendiga. Hermana Sonia, Dios nos Vamos a ver. Señor Dios Padre bendito, gracias por este día, por dejarnos estar en este lugar de reunión y así, Padre, alabarte y glorificarte en espíritu en verdad. Gracias por tu consejo que trae nuestro hermano esta tarde. Pidiéndote, Padre, que sigas con él, que sigas ayudando a que recuerde lo que estudia, que siga como va, Padre, con ese corazón noble, que también está instruyendo a toda la congregación. Pidiéndote, Padre, por Sonia, que ha perdido a su familiar querido, que tú le consueles, Padre. También pedimos, Padre, por todos aquellos que están enfermos, que les ayudes a salir de esas enfermedades. Gracias también te damos, Padre, porque has tenido cuidado de cada uno de tus hijos para con esta pandemia. Pidiéndote, Padre, que nos sigas protegiendo y ayudando a salir adelante. Gracias, Padre, por alimentar nuestro espíritu. Damos gracias